vamos a desarrollar el tema de fisiopatología de la demencia, en este caso de la demencia degenerativa. Como siempre, agradecer a la Universidad San Marcos que nos da la oportunidad de estar presentes en este curso que es sumamente importante en fisiopatología, en su nueva versión. Bueno. Entonces, primero vamos a hablar generalidades, ¿no? Y después vamos a enfocarnos en dos de las demencias degenerativas más importantes: enfermedad de Parkinson y sobre todo en el Alzheimer. Continuamos. Entonces, en generalidades, ustedes pueden ver acá lo que sucedió en España y en todo el mundo, ¿no? Cómo después de más de un siglo la esperanza de vida, mira, de 35 a 33 sube a 85 a 80. O sea, en un siglo prácticamente la esperanza de vida se duplicó. Y al duplicarse la esperanza de vida, un grupo de enfermedades importantes que se han hecho más prevalentes son las enfermedades degenerativas. Y ahí se encuentra la demencia. Continuamos. Vamos a hacer este primer cuadro de enfoque. Presten atención porque con esto se centra toda la exposición. Ustedes acá tienen lo que es demencia. Ojo, tienen que hacer diagnóstico diferencial con síndrome confusional agudo, con trastorno depresivo y con trastorno psicótico. Síndrome confusional agudo de encefalopatía, trastorno depresivo y trastorno psicótico. ¿Está bien? Una vez que hacen el diagnóstico diferencial, no vamos a detallar mucho. Bueno, hacia atrás. Queda el diagnóstico de demencia. Si ustedes van a las causas, el gran porcentaje de demencia degenerativa. Entonces van a encontrar en la literatura 2/3 partes, 3/4 partes de las demencias son las degenerativas. Que estas se caracterizan que comienzan tardíamente y que son de lenta progresión. Y de estas vamos a conversar. Y de esta degenerativa, 3/4 partes o 2/3 partes, la degeneración comienza en el lóbulo tempo, en el hipocampo, en la memoria episódica y semántica, ¿está bien? En la memoria explícita, ¿ok? Y esa es la demencia de Alzheimer. Que comienza en el lóbulo temporal no quiere decir que no va a afectar después a todo el cerebro. Cuando ustedes ven enfermedad de Alzheimer avanzado, todo el cerebro lo ven atrofiado, ¿ok? Y de ahí siguen tres, muy de lejos: cuerpo de Lewy, síndrome hiposcinético más síndrome demencial, Parkinson, primero síndrome hiposcinético, síndrome tembloroso, en otras palabras, síndrome parkinsoniano, y después aparece el síndrome demencial, y por último, frontotemporal, trastorno de la conducta en vez de problemas de memoria, trastorno del lenguaje, trastorno de la conducta en vez de problemas de memoria. Así comienza. El segundo grupo que ustedes ven acá es el vascular. Algunos hablan que es un 20% de la demencia es vascular, otras 30%, otras 40%. Digamos que el 20-40% de las demencias son vasculares. Históricamente ustedes conocen la que se produce por grandes infartos, esta de multiinfarto cardioembólico, aterotrombónico, que deja postrado y con trastorno del lenguaje severo o familiar, ¿no? Pero también hay grandes hemorragias, ¿no? Si están ubicados en lugares importantes. También infartos no grandes, pero ubicados en regiones estratégicas como los tálamos, por ejemplo, ¿no? También el paro cardiorrespiratorio, producir hipoxemia generalizada, más de 30 minutos, puede producir demencia vascular. Y aparte le he escrito lo de vasos pequeños, porque esto de los vasos pequeños se está entendiendo, se está explicando, se está comprendiendo en las últimas décadas, ¿no? Y este evento no es un evento agudo, todos estos son agudos, el cambio este no es agudo. Este es lento, progresivo, ¿no? Es la suma del infarto lacunar, menos 1.5 centímetros por tomografía, de los microinfartos, de la leucoariosis periventricular, es alrededor de los ventrículos hay como una pérdida de claridad, ¿no? Es la suma de los microinfartos, ojo, no es hemorragia, el microinfarto, de la amiloidosis y la epociclerosis.
lento, progresivo, no en días o en semanas, sino años, décadas, ¿no? Quizás ustedes estén haciendo ya esta enfermedad de pequeños vasos, pero no le produce ninguna alteración, ¿no? Los radiólogos hablan de fasecas 0, fasecas 1, fasecas 2, fasecas 3, ya produce demencia y trastorno de la marcha, ¿no? Pero la literatura habla que hasta casi el 50% de las demencias vasculares ahora son de pequeños vasos, y se está dando demasiada importancia a este tipo de demencias. Y un tercero están otras, en la cual ustedes pueden ver enfermedades infecciosas, metabólicas, carenciales, autoinmunes, tóxicas, traumáticas, entre otros. Lo importante de otras, si bien es cierto, un poco frecuente, muchas de esas otras son reversibles. Por ejemplo, déficit de vitamina B12, ¿no? Le aplico sus ampollas todos los días por la semana, después cada semana, ¿no? Después cada 15 días, puede revertir. Por ejemplo, la hipotiroidismo, o por ejemplo, la hidrocefalia a presión normal, ¿no? Lo opero y también puede revertir. Entonces, si bien son escasos, pueden ser reversibles, un buen grupo. Entonces, nosotros vamos a hablar de estas degenerativas que comienzan en la tercera edad y que se caracterizan por lenta progresión. Hemos tomado como Parkinson y Alzheimer. Continuamos. Acá ustedes tienen la clasificación DSM, ¿no? De la 1 a la 5, con los años que fueron publicados, ¿no? Y observen, miren, en la DSM-1 en 1948 era considerado pues enfermedad cerebral, ¿no? Enfermedad senil, miren, enfermedad senil, se pensaba que la demencia tenía que ver con la ancianidad, pero ya en el DSM-3 aparece el diagnóstico de demencia y aparece el otro diagnóstico intermedio que es el déficit cognitivo leve, ¿no? La DSM-5 a la demencia le llaman trastorno neurocognitivo mayor y al déficit cognitivo leve le llaman trastorno neurocognitivo menor. Pero, si bien es cierto, ya ha sido publicado en 2013, todavía no se ha posicionado como el término de demencia y déficit cognitivo leve. Continuamos. Hay varias formas de comprender, digamos así, o de definir la demencia. Acá les estoy extendiendo una determinancia que me parece muy ilustrativa para definir los diferentes tipos de demencia. Ojo, miren, demencia interfiere con la capacidad funcional normalmente en el trabajo o en otras actividades habituales. En cambio, el déficit cognitivo, yo tengo compromiso de dominio, pero no logro interferir. En cambio, de demencia, tengo compromiso de no dominio o más, y sí interfiere sustantivamente en las actividades que yo realizo. ¿Ok? Lo otro, supone un deterioro con respecto al nivel de rendimiento y funcionamiento previo. Obviamente, una cosa es retardo mental o retraso mental y otra cosa es demencia. El retraso mental, el retardo mental, el paciente no ha logrado su plenitud de las funciones superiores. En cambio, la demencia sí logró su plenitud, pero se deterioró, ya sea por causa degenerativa vascular u otro. También no se explica por la presencia, ya hemos dicho, sobre los diagnósticos diferenciales, delirios, psicosis, trastornos depresivos, ¿no? Y acá están las formas como se diagnostica, obviamente la clínica es fundamental, también hay pruebas neuropsicológicas, hay pruebas de neuroimágenes para hacer diagnóstico diferencial. Y claramente, ¿no? Hablan de cinco esferas que podrían estar comprometidas. Capacidad alterada de adquirir y recordar nueva información, eso se encuentra en el lóbulo temporal, en el hipocampo, que es lo que más caracteriza al Alzheimer. Alteración o cambios de razonamiento, manejo de tareas complejas o capacidad de juicio, eso se ubica en el lóbulo frontal, más propiamente en el lóbulo prefrontal. Alteración o cambios en el razonamiento, manejo de tareas complejas, alteración de las capacidades perceptivas y visoespaciales. Eso se ubicaría en el lóbulo parietal, también el lóbulo parietal. ¿No? Alteración de las funciones del lenguaje, también se ubica en el lóbulo temporal, pero también se puede en el lóbulo frontal, ¿no? Y cambios de la personalidad del comportamiento que se ubican en el lóbulo frontal. Son 5 dimensiones que caracterizan, 5 dimensiones. ¿Ok? Continuamos. Profundizando, recuerden, demencia es la pérdida de las funciones superiores. ¿En dónde radican las funciones superiores? En donde subyace en la corteza cerebral.
La corteza cerebral, si ustedes la entienden, es 20-25 metros cuadrados. Tiene 4 lóbulos superficiales, frontal, parietal, temporal, occipital, y un lóbulo profundo que es la ínsula, ¿no? Y esta corteza, al extenderse, llega a 25 o 20 metros cuadrados, porque tiene 6 fisuras y decenas de surcos. 6 fisuras, comenzando por la interhemisférica. Y en esta corteza cerebral y en las regiones subcorticales se da el daño que puede producir demencia, ¿no? Hay una forma de enfocar esta corteza cerebral que viene de Luria en áreas primarias, secundarias y terciarias. Las terciarias son las más complejas, las que ven de este color. Está el área prefrontal y el área asociativa temporooccipital. Las primarias son las más simples, ¿no? Que solamente perciben las sensaciones, ¿no? Ahí ves el lóbulo occipital, acá el lóbulo temporal y acá el lóbulo parietal, ¿no? Vista, gusto, olfato y acá tacto, ¿no? ¿Ya? Y las secundarias son las que están subyacentes, en las cuales hay interpretaciones específicas. O la forma como se clasifica, ya hemos visto, las clasificaciones hablan de compromiso de la memoria, compromiso de la conducta, la ejecución, lenguaje y percepción, ya lo hemos revisado. Y acá está un enfoque que es el que yo personalmente lo hago, y que es lo que quiero explicar ahora. Yo he puesto primero en este enfoque, primero la atención, porque la atención es la conexión de esta corteza cerebral con el sistema reticular ascendente. Y ojo, si no hay atención, todo se cae. Si no hay atención, todo se cae. ¿Okay? Entonces tiene que haber atención para yo poder evaluar adecuadamente el resto de funciones superiores. ¿Está bien? Entonces la atención es como una clavija, es como una puerta que me da para evaluar las diferentes funciones superiores o para validarme. ¿De acuerdo? De ahí hemos puesto funciones específicas, no, pero funciones globales, que implican diferentes regiones. La memoria, por si acaso, se encuentra en toda la corteza cerebral, no hay un lugar específico. O sea, se almacena. En cambio, el lóbulo temporal, el hipocampo, tiene que haber un tipo de memoria, ¿no? Que es la memoria explícita. El lenguaje, ya hemos dicho que también implica diferentes regiones, por ejemplo, el área de broma para expresión, el área de cuerpo para la comprensión, la orientación en persona, espacio y tiempo, que también implica diferentes regiones, el cálculo y juicio, que son más específicos, ¿no? Y la praxis, la noxia puede haber noxia para la parte visual, noxia para la parte olfativa, noxia para la parte del táctil, ¿no? De la interpretación que uno puede dar. Y la praxia puede comenzar desde el lóbulo prefrontal hasta el secundario y ahí motor. O sea, la capacidad de ejecutar puede comenzar inclusive desde el lóbulo prefrontal, donde se planifica. Continuamos. También, como vamos a hablar de Parkinson, recuerden que existe un movimiento moderno, que es la vía piramidal, que comienza en la corteza motora primaria, del área 3 y 4 de Brockman. Mira, ahí comienza el movimiento voluntario piramidal que controla el músculo esquelético y que es un control directo contralateral. Y hay una vía antigua que es la extrapiramidal, que tiene que ver con la modulación y la regulación. Y a los núcleos basales se le atribuye el centro de esta vía extrapiramidal. Ahí tienen los reflejos, la locomoción, los movimientos complejos y el control postural. Tradicionalmente Parkinson se relaciona con la vía extrapiramidal, pero vamos a ver que actualmente con el concepto ya se ha ampliado. Continuamos. Entonces ustedes han visto el sistema extrapiramidal y acá ustedes ya ven el mesencéfalo, que forma parte de la parte superior del tronco cerebral, ¿no? Acá tienen el mesencéfalo. Y acá ustedes tienen la sustancia negra en las orejas del ratón Mickey del mesencéfalo. Y esta sustancia negra, ustedes ya han escuchado y saben perfectamente que es la productora de un neurotransmisor dopamina, que también tradicionalmente se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson. Continuamos. En estas generalidades, para ver la importancia de estas enfermedades degenerativas, entonces ustedes tienen acá causas principales de exclusión en el mundo: cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva, infecciones de la vía respiratoria, afecciones neonatales, cáncer, y acá está, séptimo, enfermedades como el Alzheimer u otras de medicina. Imaginémonos hace 50 años, no estaba séptimo, ahora ya está séptimo, ¿no?
Entonces, son enfermedades que con el tiempo van a ser más prevalentes, ¿no? Y tienen que tener conocimiento, obviamente, los médicos, ¿no? Continuamos. Ya está cerca. Acá ustedes tienen un enfoque muy bonito de Kuhlman y Gary Gilman. Es un libro de farmacología de premios Nobel, pero de verdad que su enfoque son bien bonitos y he tratado de pensarlo y tratado de ver el estrato, ¿no? Estas enfermedades degenerativas en esta obra, por un lado, tienen que ver con un proceso natural, porque es el envejecimiento, ¿no? Que nadie escapa, ¿está bien? Entonces ahí tiene que ver con el deterioro progresivo de la capacidad de la neurona, por el metabolismo oxidativo, por la producción continua de compuestos reactivos como el peróxido de hidrógeno y radicales de oxígeno que van deteriorando nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque van dañando el DNA, van produciendo alteraciones en la superficie de la célula, peroxidación de los lípidos de la membrana y también muerte neuronal. Nadie escapa más, nadie escapa. ¿Está bien? Y por eso que se relaciona esta enfermedad con tercera edad. Pero fuera de eso, también hay un proceso de lesión neuronal. Y esta sería la enfermedad, y esta sería la patología. Sabemos que siempre está la genética, pues, ¿no? Siempre hay un factor hereditario de susceptibilidad genética para todo, ¿no? Porque si no se explicaría fumadores, ¿no? Constantes, pero que no hacen cáncer, porque por suerte no tienen factor genético, ¿está bien? O pacientes que hacen múltiples esclerosis, porque también tienen el factor genético. O sea, siempre está la genética. Y también por lo vascular. Para lo vascular, inclusive se dice que hasta 70% tiene que ver con determinantes genéticos. ¿Ok? Por otro lado, están los factores ambientales, ¿no? Afecciones infecciosas, toxinas ambientales, la reserva cerebral, por el daño cerebral adquirido. Yo tuve un traumatismo encefalocraniano cuando era adolescente, si tuvo infección del sistema nervioso central, una meningoencefalitis cuando era recién nacido. Todo eso disminuye mi reserva cerebral, ¿no? Y acá está la variedad, pero también hay propiedades intrínsecas en circuitos neuronales. Entonces los circuitos neuronales de cada uno de nosotros es diferente, de tal manera que algunos compensan mejor que otros, hacen una plasticidad neuronal específica mejor que otros. Entonces eso da una variabilidad en cada uno de nosotros, ¿ok? Es por eso que ustedes a veces tienen dos accidentes cerebrovasculares con el mismo, digamos, su tamaño de lesión, pero uno se recupera asombrosamente y otro no, porque que se recupera, entre otras cosas, están para reabastecer más que el otro, ¿no? Continuamos. Bueno, hay varias acciones de estas enfermedades degenerativas. Acá estamos exponiendo la clasificación histopatológica. En general se puede hablar con cuerpos de inclusión o sin cuerpos de inclusión. Sin cuerpos. La gran mayoría está con cuerpos de inclusión. De ahí estos cuerpos de inclusión se puede ver que afecta el citoesqueleto, o sea que son intracelulares, y que no afecta el citoesqueleto, que son extracelulares, ¿no? Entonces acá tienen los que afectan el citoesquelético, los polipéptidos aberrantes, como la enfermedad de Huntington, ataxia, ¿no? La amiloidosis, ¿no? Las placas estructurales tipo Alzheimer, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Y acá están los que sí afectan el citoesquelético. Ahí están las sinotrepatías, ¿no? Las taupatías, por los dos grupos. Esta enfermedad de Parkinson está en la sinotrepatías, ¿no? En cambio, Alzheimer tiene que afecta el citoesqueleto, la proteína tau, y que no afecta el citoesqueleto, la beta amiloide, ¿ok? Entendiendo que es intra o extracelular. Continuamos. También un porcentaje de estas demencias son hereditarias, ¿no? Tanto para Alzheimer y para Parkinson. Pongamos una cifra, 10% podría ser, ¿no? O sea, siempre hay un porcentaje que son de base hereditaria y que suelen comenzar más temprano en general, como vamos a ver. Continuamos. En los estudios para demencia, un estudio que se hace, sobre todo para estudiar otras causas, es la resonancia. Ustedes acá tienen un corte coronal y acá se pueden ver el lóbulo temporal y en la parte interna pueden apreciar el hipocampo, ¿no? Y ven cómo este hipocampo se ha atrofiado notablemente, ¿no? Este es lo típico de la enfermedad del Alzheimer, atrofia del hipocampo del lóbulo temporal.
Entonces la resonancia sigue siendo para los neurólogos quizás el estudio principal fuera de la clínica que siempre va a mandar para hacer el estudio de esta demencia. Porque con la resonancia prácticamente tenemos claro de la enfermedad degenerativa y también de la enfermedad vascular, que hemos dicho que son los dos grandes grupos de demencias degenerativas y vasculares. Continuamos. Las neuroimágenes también han evolucionado para evaluar estas demencias. Por ejemplo, acá tienen la escala de evaluación de la atrofia del lóbulo temporal, ¿no? Que va de 0, una persona normal, hasta 4, ¿no? Una persona con atrofia severa. Entonces acá tienen una persona normal donde ven claramente el hipocampo, pero acá tienen 4 donde se ven claramente súper atrofiado el hipocampo y se ven claramente la cisura. Continuamos. Bueno, no se hace por frecuencia la volumetría, pero acá les presento, ¿no? En la cual se mide el volumen de la masa encefálica, y les presento porque hay datos interesantes, ¿no? En individuos normales el volumen cerebral disminuye de 0,4 a 0,5% anual. Eso sería lo que es la vejez, y que nadie va a escapar, ¿están de acuerdo? Así que el puente de Dixie ya tenía muy bien el Nobel, pero nadie escapa de esta vejez. ¿Ya? Pero en Alzheimer, el cerebro, el volumen cerebral disminuiría en 1% al año. Y si van al hipocampo, el volumen disminuiría en 1,2% a 1,4% en las personas que van por la vejez, pero en las personas que van con Alzheimer, promedio 4,3% anual va disminuyendo ese volumen. Continuamos. Bueno, ahora también se está estudiando con otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, radioligando afectaciones de estas enfermedades degenerativas. Por ejemplo, acá tienen un resumen de imágenes de enfermedades de Parkinson, ¿no? En resonancia, SPECT y PET, ¿no? Estudiando diferentes neurotransmisores y sus conclusiones. Seguro de esto llegaremos a conclusiones más importantes en los próximos años. Continuamos. En estas generalidades, ya antes de entrar, lamentablemente todavía no se ha encontrado el tratamiento modificador, el tratamiento que tenga estas enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, actualmente no hay disponibles trastornos, para estos trastornos neurodegenerativos, un tratamiento que lo detecte. Y lo que hacemos es aliviar los síntomas, tanto para Parkinson como para enfermedades de Alzheimer. Aliviar los síntomas, ¿no? Y se fundamenta estos tratamientos en reemplazar o compensar los daños producidos a través del sistema de neurotransmisores. Me falta levodopa, no, me falta dopamina, entonces yo tomo levodopa, ¿no? Y ya convertir en dopamina en nuestro órgano. ¿Qué estoy haciendo? Reemplazando, ¿ok? Un objetivo de la terapia neuroprotectora es la exoticidad, una lesión neuronal que resulta de la presencia de un exceso de glutamato en el cerebro. Y esta es la conclusión que le está llegando actualmente, que todas estas enfermedades degenerativas tienen que ver con proteínas que se hacen anómalas, que se van acumulando y que se van agregando y que van deteriorando el sistema nervioso. A esta conclusión le está llegando. Lamentablemente este proceso no es días o semanas de la clínica, sino que es décadas de años anteriores. Entonces tendría que hacerle un cribaje, por ejemplo, en todo este salón, de quiénes estarían destinados, digamos, a hacer Alzheimer o Parkinson, entre comillas, ¿no? Y a ese grupo iniciarle inmunoterapia, ¿no? O sea, anticuerpos para que evite esta progresión. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes problemas es que estas enfermedades comienzan por décadas anteriores. ¿Ok? Cuando uno ya ve a los pacientes de clínica, estas demencias ya están avanzadas, sus cerebros ya están bastante comprometidos. ¿Continuamos? Bueno, ahora sí vamos a puntualizar las dos enfermedades. Comenzamos con enfermedades de Parkinson. Acá ustedes tienen a James Parkinson, 1755-1824. James Parkinson encuentra un grupo de pacientes que tienen estas características: parálisis agitante. Miren, y al encontrar esta característica ya estamos definiendo los dos signos cardinales de la enfermedad de Parkinson. Con parálisis estaría definiendo el síndrome rígido y posicinético. También un signo cardinal para la enfermedad de Parkinson.
Un agitante estaría definiendo el síndrome del templo 2. ¿Ok? ¿Son los dos signos cardinales para enfermedad de Parkinson? Sí. Históricamente son, actualmente son, sí. No ha cambiado. Se han agregado muchas cosas, pero no ha cambiado la principal clínica, ¿no? Hasta el extremo que se llama patognomónico. Bueno, continuamos. Datos estadísticos, acá tienen la incidencia, 20 casos por 100.000, prevalencia 150 casos por 100.000, es la segunda enfermedad degenerativa del sistema nervioso más importante, después de Alzheimer. A partir de 30 años se incrementa pues, más el porcentaje de estos pacientes, ¿no? Ya hemos dicho que es la segunda enfermedad degenerativa. Y obviamente esa enfermedad degenerativa va a predisponer a que este paciente tenga enfermedades y tenga un riesgo de 2 a 5 veces más de comprometer de su vida. Como decíamos, los signos cardinales son síndrome rígido extracinético y síndrome tembloroso. Pero hay otros signos motores que no necesariamente se presentan, pero que se pueden presentar. Inexpresividad facial. Trastorno del habla, trastorno de la deglución, ¿no? Acortamiento de los pasos miembros superiores y miembros inferiores en flexión, rotación en bloque. Ustedes pueden rotar la cabeza por un lado, los hombros por otro lado, la cadera por otro lado, no, ellos rotan en bloque. Inestabilidad, entre otros signos. O sea, son un conjunto de signos motores. Muy bien, continuamos. Obviamente hay que hacer un diagnóstico, ya entendiendo que el lento progresivo, por si acaso también hay parkinsonismo por fármaco. Es muy frecuente encontrar estos cuadros en los servicios de psiquiatría por el tratamiento de antipsicóticos, antes más que ahora. Continuamos. Acá tienen ustedes una bibliografía de JAMA del 2020 que postula que habría 3 grupos de enfermedades de Parkinson. O sea que no habría una misma evolución en todos los pacientes que tienen Parkinson, sino que JAMA, que es una de las 4 revistas más prestigiosas del mundo, habla de que había 3 grupos, ¿no? Un grupo que es, digamos, el 50%, que es ligero motor predominante, otro grupo que es más de modo 35% intermedio, y hay otro que sí es rápidamente progresivo, digamos 10%, ¿no? Acá está su presentación, ¿no? ¿En qué edad? Por ejemplo, que es rápidamente progresivo, la edad varía en el inicio, ¿no? Y acá está su evolución. En esta, digamos así, que le catalogan como maligna difusa, ¿no? La discapacidad ya llega a 3 años. En cambio, en esta que es ligera, la discapacidad llegaría en promedio a 14 años. La postulan que hay 3 evoluciones de enfermedad de Parkinson. Continuamos. Si bien es cierto, Parkinson revolucionó la enfermedad, y acá está justamente su clasificación histórica o clásica con la escala de Hodgkin, ¿no? Estadio 1, en la cual el paciente tiene enfermedad exclusivamente unilateral, y estadio 5, en la cual ya el paciente está confinado, ¿no? Es decir, utilizando esta clasificación. Continuamos. Aparece otro importante investigador científico del Parkinson, que es Black, ¿no? Black postula pues que los cuerpos de Lewy y la alfa-sinucleína se estarían acumulando en el sistema nervioso antes de la enfermedad de Parkinson. Y vamos a tratar de explicar un poquito. Acá ustedes tienen la alfa-sinucleína, ¿no? Un nómero vivía, y acá cómo se acumula anormalmente formando los cuerpos de Lewy. Acá igualmente tienen los números de alfa-sinucleína, ¿no? Y cómo por diferentes procesos se van alterando y se van acumulando anómalamente en forma de cuerpos de Lewy. Continuamos. Este acúmulo de cuerpos de Lewy por Black, o sea, hizo disección de numerosos cerebros, lo encontró inicialmente en la parte inferior del cerebro, en la parte de la médula, digamos así, superior, en la parte del tronco cerebral, ¿no? Y después encontró, mientras iba avanzando, en áreas más superiores, ¿no? Y ya el Parkinson avanzado lo encontró en prácticamente el 80% del cerebro. Entonces, Black postula que esta enfermedad degenerativa, ¿no?, del cuerpo de Lewy
Comienza en la parte caudal y acaba en la parte craneal. Miren, es un concepto que postula. Lo otro que postula es que antes del cuadro rígido-cinético y tembloroso, que es la afectación de los núcleos basales, por decir, y del mesencéfalo, ya el paciente tiene toda una enfermedad. Y ahí aparece la enfermedad Parkinson no motor, el Parkinson no motor. Hay 5 grandes características del Parkinson no motor. 1, compromiso del sistema nervioso autónomo, sobre todo gastrointestinal. 2, trastorno del sueño, sobre todo del sueño REM. 3, trastorno del olfato. Todo esto se estaría produciendo antes que comience ese cuadro motor. Lo que va con el todo antes es el trastorno psíquico, el trastorno emocional, o sea, el trastorno depresivo, que sería la cuarta característica del Parkinson no motor. Y por último, el Parkinson no motor daría demencia. Esta demencia sí estaría posterior al cuadro motor. Entonces, actualmente hay un cuadro motor caracterizado por rígido-cinético tembloroso, pero una serie de características motoras que hemos hablado, y un Parkinson no motor que antecede a este Parkinson motor y que también está después, porque después está la demencia. Entonces acá vemos estadio 1, 2, estadio 3, 4, estadio 5, 6. Continuamos. Y acá hay una relación entre las dos clasificaciones, ¿no? La de Pratt y la de Holt y Yatta, que se basa más en la antigua concepción de lo que era el Parkinson, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando vamos a la clasificación de Pratt, el Parkinson comienza mucho más antes, como pueden ver acá, ¿no? Y acaba mucho después. Continuamos. Y acá ven que ahí también el cuadro también, ¿no? Abajo ven el Parkinson no motor y arriba ven el Parkinson motor. Miren, el Parkinson no motor está siguiendo 5 a 18 años, bueno, 8 a 18 años que aparezca antes del Parkinson motor. Ya hemos dicho, trastorno del sistema nervioso autónomo, compromiso del olfato, trastorno del sueño. Después viene el tema emocional, que va con paralelo con el cuadro motor, y después viene el síndrome demencial. Continuamos. Y este compromiso del sistema nervioso autónomo, miren, que no escapa, digamos, del Parkinson, el sistema nervioso autónomo más frecuentemente se compromete por la diabetes, por la neuropatía diabética y por la enfermedad de Parkinson. Es más frecuentemente compromete el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces compromete el tracto gastrointestinal superior, inferior, otros niveles, ¿no? Las diferentes regiones, lo que produce, por ejemplo, si a la diarrea 70-78% llega a producir enfermedad de Parkinson, o por ejemplo, gastropalesia el 70-100%, por ejemplo. Continuamos. De tal manera que actualmente el Parkinson ya es una enfermedad multisistémica, ya no es una enfermedad solo del sistema extrapiramidal, como clásicamente se entendía, y sigue siendo principalmente extrapiramidal, pero ahora es multisistémica, ¿no? Sobre todo porque ya no es exclusivamente motor, porque hay síntomas no motores, como he dicho, compromiso del olfato, compromiso del sistema nervioso autónomo, estreñimiento, trastorno depresivo, ¿no? Trastorno del sueño y demencia, ¿no? ¿Ok? Y sobre todo también porque no solo compromete pues el neurotransmisor dopamina, sino también la noradrenalina, serotonina y acetilcolina. Y esa enfermedad multisistémica es ascendente y se va generalizando, comprometiendo gran parte del sistema nervioso central. Vamos. Y acá ustedes tienen, miren, diferentes transmisores, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, y otro que también estaría afectado en el Parkinson, además de la dopamina que estaría en la primera columna. Continuamos. Bueno, acá están los sitios de la acción de los diversos fármacos antiparkinsonianos. Vamos a pasar porque ya pasaría un curso de farmacología, ya me continuamos. Y vamos a ver ahora la prevalencia e incidencia de la demencia de enfermedad de Parkinson. Recuerda que la demencia es un signo no motor en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero según esta revista tiene una prevalencia de 24 a 31%, según esta revista, ¿no? Del 2005, ¿no? Un estudio longitudinal que incluyó a 141 pacientes con enfermedad de Parkinson con cognición normal. Al inicio del estudio reveló que el 47.7% desarrolló deterioro cognitivo en un plazo de 2 a 6 años,
y todos aquellos que desarrollaron, ¿no?, progresaron a demencia en 5 años. Estudios longitudinales indican que puede existir demencia hasta el 78% de los pacientes en 8 años y un 83% en los 20 años de enfermedad. Ok, continuamos. ¿Y cuáles son los factores que hacen que un paciente vaya a la demencia? ¿No? En avanzada, sexo masculino, una mayor afectación motora, exceptuando el temblor, puntuaciones bajas en los estudios neuropsicológicos y la presencia de depresión según estos estudios. Continuamos. ¿Cuáles son los marcadores del riesgo de conversión a demencia en pacientes Parkinson? También ya tenemos otros estudios, ¿no?, en la cual hay marcadores neuropsicológicos. Estas pruebas lo hacen los neuropsicólogos. Hay neuroimágenes en la cual el volumen de los ventrículos laterales, el hipocampo y sustancia blanca o el desgastamiento de la corteza extraordinaria están presentes, de lo que van a hacer demencia. De biomarcadores, disminución de estas proteínas, o incremento de alfa-sinucleína, y la afectación de algunas actividades instrumentales, manejo de dinero, medicación, entre otras. Continuamos. Ahora, esta demencia tiene dos presentaciones: una presentación temprana y una presentación tardía, ¿no? La presentación temprana es anterior, o sea, abarca la parte frontal, pero la presentación tardía abarca la parte posterior, la parte occipital. Tempranamente el Parkinson compromete la atención, porque estamos en el lóbulo prefrontal, la función ejecutiva, la memoria operacional, porque ese es el lóbulo prefrontal, pero tardíamente ya compromete las habilidades visoespaciales o la fluidez semántica. La primera tiene que ver con la disminución del neurotransmisor DOPA, pero la segunda tiene que ver con el neurotransmisor acetilcolina. Continuamos. Bueno, acá tienen ustedes criterios de demencia asociada de enfermedad de Parkinson, teniendo en cuenta sus características principales que hemos revisado, sus características clínicas asociadas en la parte anterior y en la parte, ¿no?, y parte posterior del cerebro, compromisos espaciales posterior, atención, funciones ejecutivas anterior, las características que no excluyen y otras condiciones. Continuamos. Para terminar, ustedes tienen una nueva clasificación, nuevo criterio diagnóstico de Parkinson, publicado en JAMA en 2020, en que ustedes pueden observar que la definición para definir Parkinson no solamente ya estaría la parte motora, bradiquinesia, rigidez, temblor, ¿no?, inestabilidad postural, sino estos 5 síndromes no motores, ¿no? Trastorno del olfato, trastorno del sueño, trastorno del sistema nervioso autónomo, ¿no?, trastorno emocional, especial, y trastorno demencial. En el JAMA de 2020. Bueno, vamos a terminar ya esta charla ahora hablando de Alzheimer. Si es cierto, Alzheimer afecta el lóbulo temporal, ¿no?, el hipocampo, y por consiguiente se caracteriza sobre todo por trastornos de memoria, anteriora y retrógrada, trastorno de infancia. También habría otros síndromes, ¿no?, problemas de comunicación, trastorno de la percepción, trastorno del ánimo, trastorno de la alimentación. Y acá he encontrado hasta 7 síndromes, hasta 8 síndromes de la enfermedad de Alzheimer. Pero sí es cierto que el trastorno de la memoria es lo que más lo caracteriza, y sobre todo tempranamente. Continuamos. Ustedes acá tienen datos de prevalencia, 5 a 8% para mayores de 60 años, y datos de incidencia, 17.1 por 1000 personas al año, según esta bibliografía. Estudios en canales de 157 estudios epidemiológicos. Continuamos. Como decíamos, hay un Alzheimer con historia familiar, y recuerden que esta con historia familiar es de inicio temprano, ¿no?, que es del 13% según esta biografía, y de tipo autosómico dominante. ¿Y cuáles son estos genes que están implicados en este Alzheimer hereditario, digamos así, ¿no? Son estos 3 genes: la proteína precursora del péptido beta-amiloide, el gen de la presenilina 1 y el gen de la presenilina 2. Continuamos. Y acá ustedes tienen los 3 genes
su locus, en qué cromosoma se encontraría cada gen, en qué porcentaje se encuentran estas tres variantes, ¿no? Y pueden observar claramente que la inicio es mucho más temprano, ¿no? Es mucho más temprano, ¿no? 44 más o menos 8 años, 49 más o menos 7 años, 59 más o menos 7 años. Entonces, según esta biografía, el Alzheimer hereditario es 13%, del variante, continuamos. Pero también puede ser multifactorial con componente genético, Ahí se ha implicado al gen de la ApoE, que se encuentra en el cromosoma 19 y que tiene 3 isoformas, epsilon 2, epsilon 3 y epsilon 4 con su respectivo porcentaje. Es más frecuente, se da en edades más avanzadas, ¿no? Continuamos. Ya viendo para la fisiopatología, recordar que por un lado es la presencia de placas neuríticas beta-amiloide, recuerda que es extraneural, y por otro lado es la degeneración o bioneuropiramidal intraneural, ¿no? Continuamos. Intraneural. Respecto a la beta-amiloide, afecta la corteza límbica y la extracción, pero primero los depósitos se van a encontrar pues, en esta región del hipocampo, después van afectando toda esta corteza límbica y la extracción. Ustedes a la derecha tienen el sistema límbico, donde el hipotálamo es la estructura central, los núcleos, y después hay corteza límbica. Continuamos. Para resumir, habría una proteína precursora de amiloide que si se fragmenta por la beta-amiloide, esta es anormal, porque el alfa-amiloide es normal, ¿ya? Se va a acumular estos fragmentos, y estos fragmentos se acumulan formando placas seniles. Se dice que la falla está en producir excesivamente estas placas seniles, pero actualmente también se sabe que la falla está en eliminar estas placas seniles. ¿Ok? Continuamos. Recuerda la beta-amiloide. Ahora, estas placas seniles pueden estar en nuestro cerebro de una persona de 65 años, digamos así, normal, sí. Hasta un importante científico en 1985 hizo ese estudio, ¿no? Y sí se encuentra, pero se encuentra en menores cantidades, porque recuerda, estas placas seniles se están produciendo, pero también se van eliminando. En el Alzheimer se producen más y se eliminan menos, se acumulan, ¿ok? Y al acumular van dañando ese. Continuamos. Ya viendo la proteína tau, es intracelular, es una proteína que estabiliza los microtúbulos. Estos son los microtúbulos, acá tenemos la proteína tau que está estabilizando los microtúbulos. Si esta proteína tau no funciona, como se ve en este cuadro, no estabiliza estos microtúbulos, esto se rompe, digamos así, se desestructura y acumula este ramillete de proteína tau, ¿no? Que es anómalo, que va dañando el cerebro. Continuamos. Como decíamos, acá tienen ustedes la etapa clínica, ¿no? La etapa clínica en la cual déficit cognitivo leve da, o sea, afecta un dominio. Y acá la demencia afecta más dominio. Pero ustedes observan que ya el depósito amiloide y el daño neuronal de la proteína tau intracelular y extracelular aparece mucho antes, décadas anteriores. Inclusive cuando empieza a hacer clínica ya hay atrofia cerebral. Cuando empieza a hacer clínica ya hay atrofia cerebral. Y cuando hace clínica ya sea en la parte cognitiva, en la parte funcional, en la parte psicológica o conductual. Miren, ustedes ven que ya hay gran avance en la parte de la atrofia y gran avance de la parte, digamos así, biomolecular, digamos así, ¿no? Del acúmulo de placas de amiloide o de la proteína tau. Y este es un problema, porque si nosotros queremos entender la enfermedad no lo podemos entender acá, tendríamos que entenderlo desde acá. ¿Ok? Continuamos. Y como decíamos, comienza en el lóbulo temporal, pero después se va a generar sangre, la corteza frontal, parietal y temporal. ¿Ok? Continuamos. Se ha buscado cómo prevenir esta enfermedad de Alzheimer o estas enfermedades negativas, ¿no? Entonces, este es un importante estudio que se hizo en Italia, 5.632 participantes de 65 a 84 años, ¿no?
un estudio masivo que se hizo, ¿no?, para buscar cuáles son los factores de riesgo de demencia en general, de demencia en general. Y no se encontró, digamos, factores de riesgo específicos para la demencia de Alzheimer, sino que se encontró el síndrome metabólico como responsable. El síndrome metabólico, no quiero ver la hora, de repente me estoy pasando. No, continúe. Ya vamos a avanzar. Se acabó. Ya. Miren, y se encontró el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, el que cursa con el síndrome metabólico, que ustedes ya lo conocen, su generación ya conoce perfectamente el síndrome metabólico, porque no necesita medicina, era otra novedad, un síndrome metabólico, claro. Pero ustedes ya todos con el metabólico, porque han llevado fisiología, ya, ¿no? Bueno, obesidad, dislipidemia, hipertensión, ¿no? ¿Está bien? Tiene un riesgo de 4.4 más de los que no tienen síndrome metabólico. Entonces, en conclusión, si yo tengo un síndrome metabólico, mi enfermedad degenerativa va a avanzar más rápidamente. Y si yo quiero evitar que se avance más rápidamente, tengo que ir a controlar el síndrome de meta, que dicho el paso también me sirve para las enfermedades vasculares, cerebro y cardiovascular. Continuamos. Y acá están, miren, los factores de riesgo, la edad, los modos de vida, esto estaría relacionado pues, con el síndrome metabólico, la inactividad física, la obesidad, la dieta desequilibrada, digamos así, no ricas en azúcar, en grasas, ¿no? El tabaquismo, el consumo de alcohol, tener diabetes, hipertensión, miren, según la bibliografía acá en 2017, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Otros factores, obviamente, la depresión, la edad madura, un nivel de educación bajo, el aislamiento social, y también siempre lo genético. Yo era reacio a aceptar que el síndrome metabólico tenía que ver con la producción de Alzheimer. Pero bueno, ya toda la bibliografía que viene después lo confirma, y acá usted tiene el Lancet del 2017, ¿no? Mira, factores de riesgo de demencia y enfermedades de Alzheimer. Y, para que vean, lo no modificable es el 65%, lo cual lo genético tiene un gran peso. Pero lo modificable es el 35% según el Lancet. Y si ustedes revisan, diabetes, obesidad, hipertensión, tabaco, entonces yo ya me rendí. Entendí que el síndrome metabólico, o acepté en todo caso, ¿no? El síndrome metabólico hace que progrese las enfermedades degenerativas. ¿Ok? Continuamos, ya creo que estamos terminando. Acá usted tiene la progresión de esta enfermedad, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer. Arriba tendrían los que desencadenan, los que, digamos, sí, desencadenan, no que desencadenan, los que promueven, digamos, esta enfermedad, y abajo los que, todo lo contrario, tratan de que no progresen rápido, ¿no? Entonces, los que promueven, hemos dicho que la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, ¿no? También la parte genética, lo que hemos visto, ¿no? Y lo que trata de evitar, bueno, la educación, la actividad física, la actividad social y cognitiva, el hecho de que tengan una mejor reserva cerebral, o sea, que no haya dañado en la infancia por una infección del sistema nervioso central, en juventud por un traumatismo encefalocraniano, o que no siga dañando por fumar o hacer otras cosas, ¿no? O consumir drogas, por ejemplo, que también dañan el cerebro, ¿no? Ok. Continuamos. Bueno, acá está para terminar la fisiopatología de enfermedades de Alzheimer. Son una serie de láminas que vamos a hacer un poco puntuales. Continuemos. Bueno, acá hay varias teorías, ¿no? Pero vamos a ir vamos un poquito con tiempo. Ya. Entonces, son dos los que están 100% reconocidos, ¿no? El acúmulo de la beta amiloide, ¿no? ¿Ya hemos visto? Y la proteína tau que viene acá. Esto es lo normal, ¿eh? Que se cita por la metastase, pero lo anómalo es que se cita por la beta. Y lo normal es que la proteína tau esté estabilizando el micro, ¿está bien? Pero existen múltiples factores genéticos y factores de riesgo que alteran este equilibrio. Continuamos. De alterar ese equilibrio ya no sería la alfa secretasa, sino la beta secretasa, y se acumularían anómalamente las placas de amiloide. Y la proteína tau ya no estabilizaría el microtúbulo, habría una hiperfosforilación de la proteína tau y ya no se estabilizarían los
los microtúbulos y se habría obtenido el neuropidivir largo, lo que hemos explicado. ¿Ok? Continuamos. Pero fuera de estos clásicos, continuamos, en el tiempo, también se está relacionando, y estos son datos más últimos, con la acumulación de hierro. ¿Por qué? Porque esto tendría que ver con la especie reactiva de oxígeno y daño oxidativo que podría estar implicado en la fisiopatología de la beta-amiloide. Se está relacionando con exosomas, que son microvesículas involucradas en el procesamiento de desechos y comunicación intermolecular. Porque estos exosomas harían que esta enfermedad se difunda, haría como un transporte prionórico. Continuamos. Se está relacionando con el mal funcionamiento de la microglía, porque recuerden, no solamente es el acúmulo de la proteína tau anómala, la placa amiloide, sino que tiene que eliminarse normalmente esa, ¿no? Pero si fallan, lo que tiene que eliminar la microglía también se produciría esta enfermedad, ¿no? Muy bien, continuamos. Creo que con esto terminamos. Bueno, muchas gracias por su atención y con esto terminamos. Más bien, tenemos que hacer otro poco y ustedes de acuerdo con los autores de neurología, dicho de acuerdo